Hola, buen día a todos y todas. Estamos en este último enlace por YouTube, en este caso con el profesor Ramón Páez, la charla La ciencia ficción en el nivel medio, algunas consideraciones para su enseñanza. Ahora voy a presentar a Ramón, un momento. Ramón Páez nació en la ciudad de Buenos Aires, es profesor de historia egresado de la UBA y trabaja como docente. Es autor del libro Humo, de Ediciones de la Terraza, y junto a la ilustradora Paula Damo. Tiene cuentos publicados en revistas para chicos y en textos para la escuela. Es especialista en literatura infantil y juvenil y friki de la ciencia ficción y el fantasy. Desde hace 3 años es tutor virtual del postítulo en Pedagogía de la Lectura Literaria en la Fundación Mempo Giardinelli y habitualmente brinda talleres de ciencia ficción y fantasy para docentes y alumnos. Bienvenido, Ramón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, te dejo para que presentes tu... Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, muchas gracias por estar ahí, a aquellos que estén ahí en este momento, y muchas gracias a los que después quieran verla, ya que va a quedar grabada en YouTube. Yo siempre me hago un Power porque es mi forma de atenerme a una organización y a un guión, porque soy mucho de irme por las ramas. Así que vamos a arrancar presentando. Vamos a hablar un poco de cómo enseñar ciencia ficción. Vamos a hablar un poco de lo que es la ciencia ficción y después vamos a presentar 4 libros que van a llegar a las escuelas en esta colección que se llama Tiempo de Lectura, que seleccionamos el año pasado junto a un grupo de especialistas en el plan de lectura ABA y que van a llegar a las escuelas para el año 2021. Entonces, vamos a empezar por una pregunta que no debería ser una pregunta, pero lamentablemente es una pregunta, que es ¿por qué enseñar ciencia ficción en la escuela secundaria?, que no siempre se enseña. Y digo que haya que plantearse la pregunta demuestra el complejo de inferioridad que afecta a la ciencia ficción como género literario. Por ejemplo, de todos los ganadores del Premio Nobel de Literatura, solo uno escribió ciencia ficción, Doris Lessing, ahí en pantalla. Y seguramente no le otorgaron el premio por los experimentos sirianos o por Shikasta. Es más, el crítico literario Harold Bloom tildó la decisión de la Academia Sueca de políticamente correcta, esto diciéndolo como un insulto, y dice: aunque la señora Lessing al comienzo de su carrera tuvo algunas cualidades admirables, encuentro que su trabajo en los últimos 15 años es un ladrillo. Ciencia ficción de 4ª categoría. De nada vale la constante demostración de los escritores y lectores del género cuando ante cada nuevo invento o tecnología agitan los viejos libros donde había sido prevista por algún escritor visionario. Tampoco valen las constantes referencias a la alta calidad literaria de los autores consagrados del género, como Ray Bradbury, Ursula Le Guin o Theodore Sturgeon. A esta altura del siglo XXI, decir que vivimos en una era de constantes cambios es puro cliché, pero vale la pena volver sobre el punto. Hace 10 años, ¿cuántos de ustedes tenían Facebook o WhatsApp? Hoy todos tenemos nuestros contactos por WhatsApp, grupos del colegio, amigos, escuela, reencuentros de egresado, los Zoom. El Facebook se calcula que tiene alrededor de 2.320 millones de usuarios registrados alrededor del mundo. Y una cifra aún más escalofriante, de los cuales se calcula que más de un 20% de las cuentas pertenece a personas ya fallecidas, ya sea que los familiares decidieron tenerlas abiertas para recordarlos o porque no las han podido cerrar. Tanto es así que al día de hoy Facebook pasó de moda y las nuevas generaciones han virado a Instagram o TikTok, lo cual ha tenido una consecuencia política secundaria muy fuerte, que es que ha entrado en el conflicto abierto hoy por hoy entre China y Estados Unidos, donde una de las decisiones últimas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido prohibir TikTok y tratar que los norteamericanos no se bajen TikTok porque pertenece a una empresa china. Ni hablar, por supuesto, de que hoy, en este contexto de pandemia, los docentes estamos llevando adelante todo nuestro ciclo lectivo a través de estas nuevas tecnologías de las redes sociales, Zoom, Meet y todos estos grupos de YouTube y cosas que hacemos, conferencias,
cumpleaños virtuales, esta virtualidad que nos ha permitido continuar con nuestra vida lo más normalmente posible en este contexto de pandemia. Entonces, las redes sociales, por poner un ejemplo nada más, en los últimos 10 años, han transformado completamente nuestro día a día y se han incorporado términos como postear, fake news, selfie, todo esto solo pensando en Facebook. Las nuevas tecnologías han alumbrado una nueva forma de consumo cultural, las plataformas de streaming como Netflix, o han promovido los negocios de compra-venta por internet, Mercado Libre, Mi Tienda Nube, y las empresas como Uber, Rappi, Globo, que serían inconcebibles sin redes sociales. Esto solo pensando en redes sociales. Podemos pensar, podemos ver cómo está cambiando nuestro mundo frente a nuestros ojos con el desarrollo de drones de deliveries y drones asesinos que participan en guerra, las inteligencias artificiales que reconocen rostros o que directamente aprenden solas a jugar al ajedrez y son capaces de derrotar a cualquier maestro humano, y ni hablar de los nuevos combustibles que se están desarrollando, como los combustibles de hidrógeno, los autos eléctricos, las impresoras 3D. Por ejemplo, la impresora 3D da la posibilidad de imprimir cualquier cosa en tu propia casa, incluyendo un arma de fuego. Entonces, en 10 años, todo esto ha cambiado en nuestro mundo. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 10 años? ¿Qué mundo van a vivir los alumnos que hoy empiezan séptimo grado y van a llegar a empiezan séptimo grado o primer año y dentro de 7 o 10 años van a estar en medio de una carrera universitaria? ¿Qué carrera universitaria van a elegir? ¿Qué especialidad de la escuela secundaria van a elegir? ¿Cómo pensar ese mundo futuro? ¿Cómo tomar esas decisiones? Precisamente una de las formas que tiene la ciencia ficción, además de su valor intrínseco como literatura, es que enseña a sus lectores a realizar este salto mental hacia adelante, esta verdadera extrapolación. Doy un ejemplo. Dennis Chitman, en un estudio, cita que en el año 2010 la Sociedad de Investigación Científica le preguntó a varios de sus miembros si la ciencia ficción había influenciado de algún modo en sus estudios. Los resultados fueron fascinantes. Los científicos respondieron afirmativamente, pues este género les había inspirado con un sentido de maravilla, promovido una actitud de imaginación y creatividad, además de hacerles conscientes de otras disciplinas científicas y despertar un interés en la ciencia que habría influido en la decisión de dedicarse al quehacer científico. Un ejemplo más adecuado lo encontramos en Mae Jemison, la primera mujer de color en ir al espacio en el año 1992, quien citó a la teniente Uhura de Star Trek como una inspiración para convertirse en astronauta. Entonces, podemos concluir que es un género que despierta la imaginación, que acerca la ciencia a los lectores y promueve el aprendizaje. Permite pensar cómo somos y cómo podríamos ser, ya sea como una advertencia, como en el caso de las distopías, como un desafío, como en el caso de los robots, o como un sueño, como en el caso del género solarpunk. La ciencia ficción nos obliga a pensar que todo puede ser posible. Ese es su mayor regalo. Nos obliga a desprendernos de nuestros prejuicios, de nuestras preconcepciones. Nos obliga a desnaturalizarnos y obliga a sus lectores. Nos obliga a darnos cuenta de que este es uno más de los infinitos mundos posibles. La ciencia ficción nos extraña, nos despierta un sentimiento de sospecha. Uno comienza a buscar las costuras de las cosas, a preguntarse los por qué y los cómo. La buena ciencia ficción critica al mundo como es y obliga a sus lectores, a los alumnos, a convertirse en críticos. La ciencia ficción entonces es un espejo en el que el hombre se puede mirar, y hoy especialmente, cuando en términos sociales estamos frente a un desafío como especie tan grande como el peligro de la Tercera Guerra Mundial en los años de la Guerra Fría, el cambio climático. Es una amenaza tangible al día de hoy, sobre las que se necesitan tomar decisiones políticas inmediatas, pero que necesitan una comprensión profunda de los cambios sociales. ¿Y qué es la ciencia ficción? Podríamos decir que no es realista, que cuando vemos algo que no es real, que no parece real, estamos frente a la fantasía o la ciencia ficción. Si fuera un juego de palabras, podríamos decir que no es real, pero que parece real, o que podría ser real. Como todo género, tiene 1000 posibles definiciones. Todas van a dejar algo afuera y van a poner algo adentro. De todas, me gusta más, o selecciono en este momento, la de Philip Dick. Philip Dick es el escritor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas,
el clásico Blade Runner o El hombre del castillo, o sea que sabía de lo que estaba hablando. La cita es larga, pero me parece que vale la pena porque define muy claramente qué es la ciencia ficción. En primer lugar, dice Philip Dick, definiré lo que es la ciencia ficción diciendo lo que no es. No puede ser definida como un relato, novela o drama ambientado en el futuro. Desde el momento en que existe algo como la aventura espacial, lo que llamamos space opera, que está ambientada en el futuro pero no es ciencia ficción. Se trata simplemente de aventuras, combates y guerras espaciales que se desarrollan en un futuro de tecnología superavanzada. ¿Y por qué no es ciencia ficción? Lo es en apariencia, y Doris Lessing, por ejemplo, así lo admite. Sin embargo, la aventura espacial carece de la nueva idea diferenciadora que es el ingrediente esencial. Por otra parte, también puede haber ciencia ficción ambientada en el presente, los relatos o novelas de mundos alternos, de modo que si separamos la ciencia ficción del futuro y de la tecnología altamente avanzada, ¿a qué podemos llamar ciencia ficción? Tenemos un mundo ficticio. Este es el primer paso. Una sociedad que no existe de hecho, pero que se basa en nuestra sociedad real. Es decir, esta actúa como punto de partida. La sociedad deriva de la nuestra en alguna forma, tal vez ortogonalmente, como sucede en los relatos de mundos alternos. En nuestro mundo desfigurado es nuestro mundo desfigurado por el esfuerzo mental del autor, nuestro mundo transformado en otro que no existe o que aún no existe. Este mundo debe diferenciarse del real al menos en un aspecto, que debe ser suficiente para dar lugar a acontecimientos que no ocurren en nuestra sociedad o en cualquier otra sociedad del presente o del pasado. Una idea coherente debe fluir de esta desfiguración. Quiero decir que la desfiguración ha de ser conceptual, no trivial o extravagante. Esa es la esencia de la ciencia ficción. La desfiguración conceptual, que desde el interior de la sociedad origina una nueva sociedad imaginada en la mente del autor, lo que llamamos plasmada en la letra impresa y capaz de actuar como un mazazo en la mente del lector, lo que llamamos el shock del no reconocimiento. Él sabe que la lectura no se refiere a su mundo real. Ahora tratemos de separar la fantasía de la ciencia ficción. Es imposible, y una rápida reflexión nos lo demostrará. Fijémonos en los personajes dotados de poderes paranormales, fijémonos en los mutantes que Ted Sturgeon plasma en su maravilloso Más que humano. Si al contrario, si el lector cree que tales mutantes pueden existir, considerará la novela de ciencia de Sturgeon como ciencia ficción. Si al contrario, opina que los mutantes, como las brujas o los ladrones, son criaturas imaginarias, leerá una novela de fantasía. La fantasía trata de aquello que la opinión general considera imposible. La ciencia ficción trata de aquello que la opinión general considera posible bajo determinadas circunstancias. Esto, en esencia, es un juicio arriesgado, puesto que no es posible saber objetivamente lo que es posible o lo que no es. Creencias subjetivas por parte del autor y del lector. Ahora definiremos, sigue Philip Dick, ahora definiremos lo que es la buena ciencia ficción. La desfiguración conceptual, la idea nueva, debe ser auténticamente nueva, o una nueva variación sobre otra anterior, y ha de estimular el intelecto del lector. Tiene que invadir su mente y abrirla a la posibilidad de algo que hasta entonces no había imaginado. Buena ciencia ficción es un término apreciativo, no objetivo, aunque pienso objetivamente que existe algo como la buena ciencia ficción. Creo que el doctor Willis McNeely de la Universidad del Estado de California en Fullerton acertó plenamente cuando afirmó que el verdadero protagonista de un relato o de una novela es una idea y no una persona. Si la ciencia ficción es buena, si la idea es nueva, estimulante y tal vez lo más importante, desencadena una reacción de ideas ramificaciones en la mente del lector, podríamos decir que libera la mente de éste hasta el punto que empieza a crear, como la del autor. La ciencia ficción es creativa e inspira creatividad, lo que no sucede por lo común en la narrativa general. Los que leemos ciencia ficción, ahora hablo como lector y no como escritor, dice Philip Dick, lo hacemos porque nos gusta experimentar esta reacción en cadena de ideas que provoca en nuestras mentes algo que leemos, algo que comporta una nueva idea. Por tanto, la mejor ciencia ficción tiende en este último extremo a convertirse en una colaboración entre autor y lector
en la que ambos crean y disfrutan haciéndolo. El placer es el esencial y definitivo ingrediente de la ciencia ficción, al placer de descubrir la novedad. Es una definición larga, por supuesto, pero cubre la mayoría de las posibilidades y hace foco en lo fundamental. La esencia de la ciencia ficción, ese mazazo que provoca en la mente del lector, ese mazazo que actúa como una cadena de dominó, de fichas de dominó, produciendo nuevas ideas. Es lo que buscamos en los alumnos cuando les enseñamos ciencia ficción. Ese mazazo lo llamamos extrapolación. Tiene que ver con una imaginación, pero una imaginación reglamentada. La cita de Philip Dick terminó. Digo, los mundos imaginarios tienen diferentes reglas que el nuestro, pero las tienen, y el escritor de ciencia ficción debe obedecerlas para no defraudar al lector. Un escritor de libro de detectives, por ejemplo, no puede hacer que su investigador señale un sospechoso y diga, usted es el culpable, lo sé gracias a mi poder telepático. Sin embargo, un escritor de ciencia ficción puede escribir una novela donde el detective es telépata, y al igual que todos los pobladores del mundo. Y el asesino debe esconder sus intenciones y disimular sus pensamientos. Esa novela está escrita y se llama El hombre demolido, de Alfred Bester. Pensemos, por ejemplo, en las historias de superhéroes, tan de moda últimamente. Podríamos pensar que la existencia de un hombre con superpoderes no termina estrictamente la existencia de un género de ciencia ficción. Porque no importa cómo adquirió los poderes, pueden ser mágicos o tecnológicos, o Batman, que ni siquiera tiene superpoderes y usa solamente el dinero. Pero imaginemos, acá tenemos a Nightcrawler. Nightcrawler es uno de los X-Men y su poder es la teletransportación, además de tener cola prensil y superagilidad. Es un superhéroe y pertenece al género de superhéroes. Pero como escritores o como lectores de ciencia ficción, nos podemos ramificar en esta cadena de ideas y preguntarnos, ¿qué otras posibilidades puede haber frente al poder de la teletransportación? Y si ese poder de la teletransportación se puede aprender, se puede enseñar, si esa persona quiere enseñarles a todos a usar ese poder, el gobierno, ¿qué ocurrirá con el gobierno? ¿Qué ocurrirá con la sociedad? Quizás le enseña a una camarilla, a un grupo de poderosos que empiezan a poseer ese poder y arman una estructura social donde son la clase alta y tratan de evitar por todos los medios que los demás aprendan el secreto. O más interesante o más difícil de pensar, ¿cómo sería una sociedad donde todo el mundo pudiera teletransportarse? ¿Qué pasaría con el concepto de privacidad o de propiedad privada? ¿Cómo sería la seguridad si alguien pudiera ir y entrar en cualquier lado y escapar en cualquier momento? Aquí una salvedad. El tiempo es tirano, dicen en televisión, pero esto no es televisión, esto es YouTube. Entonces yo les voy a pasar algunas diapositivas sobre las épocas más importantes de la ciencia ficción y los escritores y las novelas, los libros que formaron esas épocas, y no las voy a explicar, las voy a dejar porque no tengo tiempo de explicarlas, pero sí quiero que queden de forma tal que si ustedes vuelven a ver este video que va a quedar colgado en la red, puedan en un momento pausar el video y tomar nota de algún libro que les llamó la atención, de algún autor, y ya les queda como insumo para dar clase, si tuvieran que aplicarlo a la hora de dar clase. Pero sí me voy a detener un segundo en este último, que es la ciencia ficción en este momento. En este momento la ciencia ficción está viviendo una época de entrecruzamientos, de desorden, por decirlo así. Tenemos ciencia ficción de todo el mundo, con autores como Xin Liu de China, o Neidi Okafor de África, o sea que tenemos lo que se llama afrofuturismo, hay ciencia ficción en China. La ciencia ficción de alguna manera ha salido de Estados Unidos, su hogar de origen, y se ha expandido por el mundo con grandes autores. También voy a pasar muy rápido, estas diapositivas son sobre los principales temas y problemas que toca la ciencia ficción, pero nuevamente les queda para volver a verlo y detenerlo y preguntarse si ustedes quieren.
pero quería pasar a cómo entrar al género de la ciencia ficción en la escuela secundaria. Bien, la primera puerta de entrada al género obviamente van a ser las películas. Vamos a tener alumnos que nacieron y crecieron con películas de Disney o películas de acción que tienen un fuerte contenido de ciencia ficción, como por ejemplo Wall-E, que está ahí, o que no llegué a poner, Seis Grandes Héroes, que incluso es una ucronía donde está ambientada en la ciudad de San Francisco, una mezcla entre Tokio y San Francisco. Obviamente entonces vienen con un conocimiento de un montón de cosas sobre la ciencia ficción a través de las series, a través de las películas. Estas no son las películas, por decir así, para chicos, y por supuesto hay muchas muy buenas películas para grandes, sin ir más lejos, la adaptación cinematográfica de Fahrenheit de Bradbury por François Truffaut, y de ahí en adelante, Odisea del Espacio, 2001, Odisea del Espacio, Alien, etc. En la actualidad, como decíamos, el surgimiento de las plataformas de streaming, Netflix, HBO, etc., ha permitido el surgimiento de un montón de series de ciencia ficción que ustedes pueden ver como docentes y seleccionar algunos capítulos, algunas entradas al género que puedan llegar a ser aptas para los alumnos para no entrar en problemas, porque al estar en streaming ya no tienen esa necesidad que tenía Hollywood de que todo sea apta para todo público. Entonces vamos a tener series adultas, fuertes, y que tenemos que mediar con los alumnos de la misma manera que mediamos un libro. Primero hay que verlas y nunca, nunca, nunca llevar un cuento o una película directamente al aula, que obviamente es un error que hemos cometido, o por lo menos que yo he cometido. De las series, acá hay algunas de las cuales obviamente crecí con Neo Genesis Evangelion, es uno de los icónicos animes y mangas de ciencia ficción, pero también tenemos Carbono Alterado, que habla de los cambios de cuerpo y del mantenimiento de la conciencia, Westworld, que son parques de diversiones donde la gente va a hacer lo que quiere con los robots, Years and Years, una serie distópica muy pegada al presente, muy fuerte a la hora de verla, sobre lo que puede pasar de acá a 10 años, como le planteaba esta idea de pensar qué puede llegar a pasar de acá a 10 años, es casi una pesadilla lo que ellos piensan, por supuesto es una idea, y El cuento de la criada, que ha sido un boom mundial por parte del movimiento feminista que la ha adoptado como una bandera de lo que no debe ser una distopía, de lo que no puede ocurrir, y una serie genial que aparece en Netflix, que son cortos animados que se llama Love, Death and Robots, que es absolutamente genial. Bien, ¿qué otra puerta de entrada, qué otra manera podemos llegar a tener para entrar con los alumnos, con la ciencia ficción al aula? Las antologías. No siempre en el aula tenemos el tiempo o la disponibilidad para que todos los alumnos lean una novela, 2 novelas, 3 novelas. Pero la ciencia ficción surgió desde las antologías, desde las revistas. El propio Hugo Gernsback en 1926, cuando iba a publicar la primera revista de ciencia ficción, que le llamó Amazing Stories, dice, ¿cómo genero un icono, un logo, un nombre que defina esto y que la separe de las novelas que solamente son de aventuras, de las revistas que solamente son de aventuras? Entonces le puso este nombrecito de Science Fiction y le nombró el género y lo bautizó. Entonces es intrínseco en la ciencia ficción el relato corto, y gran parte de las novelas y hasta las sagas de ciencia ficción han surgido como relatos cortos. Por ejemplo, El Peatón, que ahora vamos a hablar de él como un proto Fahrenheit 451 por parte de Ray Bradbury. Fundación, lo otro que hacían los escritores eran agarrar varios relatos que tuvieran el mismo arco argumental y transformarlos en novelas o extenderlos, como en el caso del Juego de Ender, que también está la película, que surge como un relato corto. Entonces, yendo a las antologías, quizás vamos a plantearlo en términos monetarios,
por el precio de un libro me llevo 5, 10 autores. Y esos autores me permiten, por ejemplo, estudiar toda una época, como la época de oro de la ciencia ficción, o tener una visión global del corpus de la producción de un autor, como los libros que agrupan, las antologías que agrupan autores como de Theodore Sturgeon, que era un maestro del cuento corto, y aún más que de las novelas, o de una determinada geografía, como lo mejor de la ciencia ficción francesa, o de la Unión Soviética, o Argentina. Entonces, las antologías nos proveen un insumo muy grande, muy importante, a la hora de enseñar ciencia ficción. Nos proveen de cuentos cortos que se pueden leer en el aula, que se pueden leer en 1 o 2 clases, hablar, debatir, y que tienen una potencia literaria y una calidad literaria no menor a una novela. Por ejemplo, con el plan de lectura vamos a repartir, vamos a entregar Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas no es un clásico de la ciencia ficción. Crónicas Marcianas es un clásico de la literatura universal. Cuenta la colonización de Marte desde el principio, de las primeras exploraciones hasta el final de la forma de exploración de Marte. Ray Bradbury, muchos dicen que Ray Bradbury era un desconfiado de la tecnología. Yo creo que Ray Bradbury no era un desconfiado de la tecnología. Ray Bradbury era un desconfiado de la naturaleza humana. Tenía miedo de lo que podía llegar a hacerle la tecnología a los seres humanos. Por ejemplo, convertirlos en personas que solo miraran televisión, como en Fahrenheit 451, o que pudieran llegar a destruir una civilización, porque escrito en la década del 50, Crónicas Marcianas Ray Bradbury ubica marcianos y hace vivir marcianos y los dota de una humanidad o de una exohumanidad, de su propia humanidad, que los hace muy poderosos. Yo creo que vale la pena leer, porque ¿qué puedo llegar a decir yo que les pueda transmitir las palabras de Bradbury de la mejor manera? Y como decía Vero Guerreiro ayer, no se puede dar una charla de literatura sin leer. Entonces les pido perdón por leerles, pero creo que vale la pena. Este es el segundo capítulo. Está ambientado en febrero de 1999 y se llama Ilia. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y enseguida se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas se erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblo marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto, mientras leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente la mano, como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, brotaba un canto, una voz antigua y suave, que hablaba del tiempo en el que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. El señor K y la señora K vivían de hacía ya 20 años a orillas del Mar Muerto, en la misma casa en que habían vivido sus antepasados, y que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía 10 siglos. El señor K y la señora K no eran viejos, tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otros tiempos habían pintado cuadros con fuego químico, habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas, y habían hablado hasta el amanecer bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de conversaciones. Ahora no eran felices. Fíjense que es una página, y Bradbury nos llevó
a otro mundo, poblado por otros seres que no son nosotros, pero que podemos reconocer como nosotros. Y así continúa el libro, y la gente puebla Marte, y se producen ciudades, se construyen, y hay un capítulo, un pequeño cuento que narra el encuentro de un marciano y uno de estos hombres que está colonizando Marte en distintos planes temporales, y cada uno de los dos piensa que el otro es una visión, y se produce ahí una conjunción de visiones de la manera en que se ve al otro, terriblemente poética y terriblemente humana. Insisto, Bradbury, a pesar de esa desconfianza que tenía hacia la respuesta humana frente a la tecnología, siempre tenía confianza en la humanidad como empatía, en la humanidad como reconocerse en el otro, y creo que eso trasunta en una escritura poética, en una escritura melancólica también, pero en una escritura muy, muy humana, muy, muy reconocible en el fondo de nuestro corazón cuando lo estamos leyendo. Entonces, Crónicas Marcianas es un libro que se puede leer de a pedazos, se pueden leer pequeños cuentos, y que tiene que estar en las escuelas y en las bibliotecas de las escuelas, porque libros como este necesitan estar en una biblioteca, porque si el alumno va, seguramente un alumno que le interese el género, o que de repente se sorprenda o se maraville con uno o dos de estos cuentos, probablemente vaya a la biblioteca a decir, ¿dónde hay más? ¿Dónde consigo el resto? El libro está en la biblioteca, entonces. Para continuar, una antología muy moderna que se llama La ciudad de las nubes, del escritor argentino Eduardo Abel Jiménez. Es una antología de cuentos cortos, y explora muchísimas de estos temas que pasé rápido, pero que están ahí en el Power. Cómo es un robot, los viajes en el tiempo, el fin del mundo. La escritura de Eduardo Abel Jiménez es muy sorpresiva, muchas veces juega con las expectativas del lector, da pistas, porque no engaña, da pistas, pero sorprende. El primer cuento, por ejemplo, se llama La tertulia del fin del mundo. Es un grupo de sobrevivientes que se juntan a leerse, a imaginarse, a contarse cuentos sobre el fin del mundo, mientras comen lo poco que queda, sus pocas provisiones, y uno habla de que siempre imagina el fin del mundo como fruto de una invasión, otro imagina el fin del mundo como fruto o culpa del cambio climático, y para no leerlo todo, pero al final dice: todos aportamos algo para las tertulias. El té fue un hallazgo de Lucinda, en el almacén de su barrio, detrás de una puerta que por algún motivo estuvo cerrada durante estos años. No sé cómo hizo para abrirla. El aporte de Candice fue un camión lleno de harina. Todavía hay para hacer pan durante mucho tiempo, sobre todo porque yo soy el único que tiene horno y leña. Gómez apareció una vez con azúcar y nos dejó a todos con la boca abierta por la sorpresa. El azúcar ya se acabó. Sé que Gómez está preocupado al respecto y que le gustaría traer algo más, pero cada día se hace menos probable repetir estos descubrimientos. Es increíble cuánto comen las ratas y cuántas ratas hay. Las provisiones podrán terminarse, y la verdad es que ya nos faltan cosas peores que el dulce de cereza. Pero hay tantos relatos sobre el fin del mundo que podríamos seguir reuniéndonos para contarlos una vez por mes durante 500 años sin repetir ninguno. Y lo más gracioso es que todos son falsos. Así pasamos el resto de la tarde, y antes de que se ponga el sol nos despedimos en la puerta, últimos seres humanos a un paso del desierto. Entonces, el final es sorpresivo en el sentido de que entre todos esos posibles finales que elucubran los
protagonistas, los personajes, y que de alguna manera nos vemos obligados a pensar nosotros otros finales del mundo, él no nos cuenta qué fue realmente lo que ocurrió. Rompe con esa expectativa. Entonces, todos los cuentos de Eduardo tienen esa capacidad de sorpresa, esa capacidad de descripción de una situación cotidiana cuando no lo es, ese extrañamiento. Por ejemplo, hay un cuento hermoso que se llama La ciudad de las nubes, donde hay una clase, voy a tratar de decirlo sin spoilear, una clase donde hay alumnos que se intuyen adolescentes, que el profesor habla sobre las ucronías y está todo el tiempo pensando o proponiéndole a los alumnos pensar qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si, y nuevamente, como en este cuento, lo que hubiera pasado es diferente a lo que pasó realmente y están esos protagonistas adentro de una ucronía. Doy otro ejemplo, a este cuento se llama La máquina del tiempo, la máquina del tiempo. Y es un investigador que construye una máquina del tiempo. Usted sabe que nunca hay que jugar con la máquina del tiempo. Nunca, 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 nunca viajen en el tiempo. Si vieron la película última de Avengers, se metieron a jugar en el tiempo y hicieron una película que es mucho más aburrida que las anteriores. Nunca hay que jugar en el tiempo y lo sabe muy bien Marty McFly, el protagonista de Volver al pasado, o volver al futuro. Pero en este caso es como una especie de reversión del ruido del trueno, otro cuento fundante de la ciencia ficción, de la imaginación de Bradbury, tour que se hace en el ruido del trueno, hacen un tour al pasado y provocan o permiten matar dinosaurios, pero solo los dinosaurios que están a punto de morir para no cambiar el presente, y uno de los personajes corre y pisa una mariposa, y cuando vuelven al presente, el presente es un presente distópico. Si alguno de ustedes ve Los Simpson, y probablemente sus alumnos hayan visto Los Simpson, hay un capítulo de Homero viajando al pasado gracias a una tostadora que quiere arreglar, y es una reversión, homenaje, copia a este cuento que se llama El ruido del trueno. Pero en este cuento que se llama, de Eduardo Abel Jiménez, La máquina del tiempo, él logra una conclusión circular. El científico va al pasado, cuando vuelve cambia el presente, rompe la máquina y vuelve al pasado y le avisa a su yo del pasado que no construya la máquina. El problema es que su yo del pasado no lo entiende y encuentra la máquina destruida y la vuelve a construir, y vuelve a viajar al pasado y vuelve a cambiar el presente y vuelve a destruir la máquina y vuelve a construirla y se transforma en un loop eterno donde el cambio en el pasado provoca que igual se construya la máquina y el presente cambie. Entonces, todos los cuentos de Eduardo Abel Jiménez tienen esta cualidad y todos hablan de diferentes temas, de robots, de fin del mundo, viajes en el tiempo, ucronías, poderes telepáticos, lo que se llama cyberpunk, como en el último de los cuentos, donde el cuento de los personajes están en un plano de la realidad y el protagonista se fuga hacia otro plano de la realidad. Así que son cuentos que vale la pena leer, son cuentos que van a sorprender a los alumnos y van a llevarlos a mover su imaginación. Otro de los libros que va a llegar a la biblioteca es una antología. Ustedes saben que a veces las antologías tienen un cuento bueno, dos cuentos buenos y algunos cuentos, sobre todo en las antologías de ciencia ficción, viejos, por decirlo así, porque no paga derechos y son de derechos libres. Este caso en particular, todos los cuentos son cuentos actuales, todos los cuentos son cuentos de escritores consagrados. Hay tres grandes escritores que los venimos comentando, que son Philip Dick, Ray Bradbury y Isaac Asimov. Philip Dick, el cuento se llama Los cazadores cósmicos, y ustedes saben, si les gusta el género de la ciencia ficción, que space opera, estas aventuras del espacio en general, tienen esta idea del hombre blanco
que descubre a los extraterrestres que son atrasados tecnológicamente y los explota, los coloniza, y Philip Dick en Los Cazadores Cósmicos da vuelta hasta cierto punto este argumento, porque el protagonista que se apodera de unos tesoros de una raza extraterrestre similar a las arañas, termina habiendo conseguido lo que llamaríamos un presente griego, un regalo envenenado. El cuento de Bradbury es hermoso, se llama El peatón, boceta un mundo donde todas las personas están mirando la televisión y solamente hay un peatón caminando por una calle vacía, en una ciudad vacía. Es un cuento muy poético y es el cuento que fue el germen de del libro que fue realizado como película, Fahrenheit 451, que es muy conocido porque queman libros, pero que hay en el fondo de Fahrenheit 451 es que la gente no lee porque prefiere las pantallas. Aunque así Bradbury no haya pensado en las pantallas de televisión, está hablando de las pantallas. Asimov decía, en la última pregunta nos lleva hasta el fin del universo y el principio del siguiente, a través del pensar el desarrollo de computadoras cada vez más grandes, cada vez más inteligentes y cada vez más poderosas. No voy a contar el final. Después tenemos 4 escritores argentinos consagrados y cada uno le aporta su mirada, por decirlo así. Fontana Rosa, no hay mucho que decir de Fontana Rosa, todo el mundo lo conoce. Ha logrado plasmar en el libro, en el cuento Plebser y Orsi del Planeta Persión, esa temática de bar, esa temática de la anécdota, esa temática del barrio, esa temática del fútbol, del tango, en un mundo posapocalíptico y con extraterrestres. Lo pudo hacer porque obviamente era un maestro de la narración. Y hablando de bares, hay un cuento que viene del libro Trafalgar, que es una antología de cuentos, que se llama El Señor Caos, de Angélica Gorodischer. Angélica Gorodischer es uno de los referentes fundamentales de la ciencia ficción argentina. Su novela Calpa Imperial, por ejemplo, o su antología de relatos Bajo las jubeas en flor, son obras claves de la ciencia ficción argentina. Y en general los cuentos de Trafalgar Medrano es un viajero intergaláctico que es casi como un viajante de comercio por el interior de la provincia vendiendo peines. Él está todo el tiempo yendo a distintos planetas a comprar y vender, y cuando vuelve se encuentra con la narradora en un café que se llama el Burgundy o en el patio de la casa, y a cambio de una taza de café o 2 tazas de café o 3 tazas de café, él va desgranando la historia y describiendo un mundo diferente. Todos son diferentes, todos tienen como un precepto mítico, una construcción mítica, por decirlo así. Así que es algo que vale la pena leer. Esteban Valentino es uno de los más prolíficos y conocidos autores de literatura para jóvenes. Acá tiene un pequeño cuento donde las computadoras son enviadas a estudiar los anillos de Saturno y reaccionan de una manera no mecánica, no robótica, no programable. Y por último, Oesterheld, quizás el Eternauta, la historieta del Eternauta, sea la obra más importante de la ciencia ficción argentina. Ahí aparecen unos personajes que en principio parecen muy malos y después se descubre que están controlados a su vez y que en el fondo no lo son, que son los manos, son míticos, icónicos por esa visión de la mano de 7 dedos, y aquí nos cuenta cómo muere un mano, que es una de las escenas más poéticas que tiene el Eternauta, y acá está narrada con toda la sensibilidad y la emoción que era capaz de hacer Oesterheld. Por último, una novela. Le marcaba esta idea de que la ciencia ficción tiene nuevas vertientes, y una de ellas es el afrofuturismo. José Eduardo Agualusa nació en Angola y vivió un tiempo en Brasil y ahora vive nuevamente en África.
entonces es capaz de ver de alguna manera el mundo desde otra perspectiva, no eurocéntrica, no estadounidense-céntrica, o como quieran decirlo. Entonces nos cuenta la historia de un mundo posapocalíptico donde algo ocurrió, pero los polos se han derretido y toda la humanidad ha quedado inundada. Lo leo para que él se los cuente de alguna manera con más maestría que yo. Cielo, todo el territorio donde la vida es más leve que el aire. Para los más viejos es un lugar desprovisto de pasado, como si existiera el canto de un ave sin que existiera el ave. Un lugar hacia donde ascienden los sueños, incluidas las pesadillas. Después de que se acabó el mundo, fuimos al cielo. El gran desastre, el diluvio, ocurrió hace más de 30 años. El mar creció y devoró la tierra. La temperatura en la superficie se volvió intolerable. En pocos meses se fabricaron cientos de cepelines enormes. Entre los más grandes están el Shanghái, con 50.000 habitantes, el Nueva York, el San Pablo y el Tokio. Cada uno de ellos con 20.000. Las familias más pobres, sin recursos para comprar apartamentos en esas ciudades flotantes, construían globos, los que llamamos balsas, muchos de ellos muy rudimentarios. Solo un 1% de la humanidad, unos 6 millones de navegantes, consiguió ascender a los cielos. 10 años después del diluvio, solo quedaban entre las nubes unos 2 millones de personas. Así empieza, y es la historia de un joven que vive en una de estas balsas en el cielo, entre las nubes, esquivando tormentas, y logra construir entonces un universo en ese sentido muy interesante. Nuevamente me estoy quedando sin tiempo. Quería mostrarles las diapositivas para que les queden como insumo de enseñanza. Muchas veces los alumnos nos dicen, a mí no me gusta la ciencia ficción porque es demasiado fantasiosa. Hay un temor en los alumnos y en los grandes también respecto a esta plétora de imaginación y de posibilidades que brinda la ciencia ficción. Y yo creo que una de las formas de romper ese miedo, de conjurar ese miedo, es decirles, bueno, crea vos tu propia fantasía, hacete dueño de ese mundo, construí un nuevo mundo, que vos construyas. Entonces, a mí me parece como una consideración más a la enseñanza de la escritura o de la lectura de la ciencia ficción del género, que la lectura y la escritura tienen que estar en conjunto. Cada cuento, cada lectura de ciencia ficción tiene que llevar una reflexión sobre la extrapolación y sobre las posibilidades que brinda ese relato. El fin del mundo, como leíamos en la tertulia del fin del mundo. ¿Cómo va a ser tu fin del mundo? ¿Cómo imaginás tu fin del mundo? La máquina del tiempo. Si tuvieras que viajar al pasado, ¿dónde irías? ¿Qué cambiarías? ¿Para qué? ¿Qué te gustaría que no fuera como es? De tu vida, de la sociedad. Cosas, los robots, ¿qué posibilidades tendrían los robots? Yo aquí dejo algunas preguntas que pueden usar para darles a sus alumnos, para pensar junto a sus alumnos otras posibilidades de construcción del mundo de la ciencia ficción. Y para terminar, algunos disparadores que puedan permitirles plantear el inicio de un cuento de ciencia ficción. Así que así termino. Les dejo también, nuevamente queda almacenado, por decir así, ponen la pausa de YouTube, algunos títulos imprescindibles de la ciencia ficción universal y algunos libros que pueden conseguir en las colecciones, en las bibliotecas, que son libros de LIG, como decimos, libros para niños y jóvenes. Entonces, ahí hay varios, fíjense, de Eduardo Abel Jiménez, todos son muy buenos, y de otros escritores consagrados argentinos. Y un libro que van a encontrar en las bibliotecas de primaria, que es muy hermoso, es Margot, de Toño Malpica, del escritor mexicano Toño Malpica. Vale la pena leerlo como ser humano, vale la pena leerlo, como dicen, de 0 a 99 años, y vale la pena trabajarlo, darlo a leer, tanto en la primaria como en los primeros años de la secundaria, porque es muy, muy interesante.
Margot, yo digo que es, así como quien conoce a Momo de Michael Ende entenderá que Momo era la niña pobre pero valiente, la niña que era capaz de superar lo que se le ponía adelante en el siglo XX. Margot es una pequeña Momo del siglo XXI. Así que está en las bibliotecas de primaria, está en las librerías, búsquenlo y léanlo porque es muy, muy bello. Así que así terminaría mi charla. Para cualquier comentario, consulta o dudas, pueden escribir al plan de lectura BA. Les dejo en la presentación un ratito el mail para que lo puedan tener a mano. Y ahora sí, dejamos de compartir. Y quedo. Hola, ¿qué tal, Ramón? Estuvo muy buena. También quiero recordarles que entregamos también para la biblioteca de primaria Son Tumiques, de Son Sebastián Tumiques Vargas. de Sebastián Vargas, una distopía hermosa que trata el tema de la migración, que trata el tema del otro, de cómo ver el otro, que captura la imaginación de los lectores, que tiene... me agarraste, la tengo siempre presente, no la había tenido a mano. Tiene una ternura muy especial en la construcción de esos personajes tumiques que no son los marcianos que vienen a destruir, sino que son unos refugiados del espacio y que son tratados como inmigrantes de muy mala manera, por decirlo así. Así que vale la pena leerlo con los chicos de primaria y apuesto que vale la pena leerlo también con los chicos de secundaria que se van a enganchar y que es una novela muy hermosa. Gracias por hacerme acordar que no se me podía dejar pasar. Muchas gracias entonces por esta charla que va a quedar grabada en este canal de Educación BA. Cualquier cosa que le tengan que preguntar a Ramón, le preguntan al mail de plandelectura.ba@boe.edu.ar. Y bueno, esta es la última charla, les agradecemos muchísimo en nombre del Plan de Lectura de la Ciudad de Buenos Aires, en nombre de la Dirección General de Planeamiento Educativo que dirige el licenciado Javier Simón. Agradecemos muchísimo la compañía y estamos muy contentos de esta semana que se desarrolló con un montón de charlas que nos parecen extremadamente valiosas y que van a poder encontrar acá cuando quieran ir a buscarlas. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao, hasta luego.